estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Los mercados globales siguen bajo presión en medio de una guerra en Irán que ya entra en su quinta semana sin señales claras de desescalada, con el petróleo consolidándose por encima de los $100 y reavivando temores de un shock inflacionario a nivel global. En ese contexto, las acciones estadounidenses operaron mixtas, con el S&P 500 cayendo 0,3%, el Nasdaq 100 retrocediendo 0,8%, extendiendo así su corrección, mientras que el Dow Jones logró subir 0,1%. El barril de crudo WTI, referencia para los Estados Unidos, saltó 4,6% hasta $104, superando la marca de los $100 por primera vez desde el 2022. El oro, por su parte, avanzó 0,5%, mientras que el dólar se fortaleció, reflejando un mercado cada vez más condicionado por titulares geopolíticos y por el riesgo de una desaceleración económica combinada con precios energéticos más elevados. En paralelo, la Casa Blanca endureció el tono y volvió a amenazar con ataques a infraestructura energética iraní, lo que mantiene en vilo a los inversores ante la posibilidad de nuevas disrupciones en el suministro global. El cierre parcial del estrecho de Hormuz ya está teniendo efectos concretos sobre precios y expectativas y explica buena parte del deterioro reciente en los activos de riesgo. Sin un endgame claro, el mercado sigue operando en modo defensivo y con una fuerte dependencia de cada novedad en el frente de la guerra. Sin embargo, llegó algo de alivio ayer en la forma de la Reserva Federal. Su presidente Jerome Powell afirmó que las expectativas de inflación de largo plazo se mantienen bien ancladas y minimizó por el momento el impacto inmediato del alza del precio del petróleo sobre la política monetaria. El mensaje fue suficiente para cambiar el pricing, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayendo 9 puntos básicos hasta 4,34%. El mercado desarmó apuestas así a una suba de tasas, volviendo a inclinarse por recortes en el 2026. Eso pareció favorecer a los activos emergentes, con subas para los bonos y el equity de Brasil y México, y también para las acciones argentinas en Wall Street, aunque los globales marcaron rojos claros en Nueva York. Fue en este contexto que el foco de los analistas empezó a girar desde la inflación hacia los riesgos de crecimiento. Más allá de la aversión al riesgo que pueda generar el conflicto bélico en Medio Oriente, sigue generando otros titulares más bien positivos para la Argentina. En otro orden de cosas, comentarles que el aceite de soja se acerca a niveles máximos de 3 años, impulsado por el rally energético y por nuevas regulaciones de biocombustibles en Estados Unidos. Y en lo que se refiere a oportunidades concretas de inversión en este mercado, comentarles que las acciones de Fannie Mae y Freddie Mac, dos gigantes del financiamiento hipotecario respaldados por el gobierno estadounidense, se dispararon más de 40% ayer, después de ser calificadas como ridículamente baratas por el reconocido inversor Bill Ackman. Así las cosas, con volatilidad extrema y sin una resolución visible en el corto plazo en Medio Oriente, los inversores siguen priorizando la cobertura y la liquidez. 2. La Secretaría de Finanzas adjudicó ayer otros $131 millones en la segunda vuelta de una licitación de bonos en dólares de ley local. Estamos hablando del AO27 y AO28, cuya colocación quedó por debajo del límite excedente de $200 millones que había fijado Luis Caputo. Es la primera vez que las ofertas no cubren el tope en este tipo de licitaciones, con las que el gobierno viene fondeándose en el mercado doméstico para afrontar vencimientos en el externo. De los $131 millones de ayer, 97 millones fueron al AO27, que vence en octubre de 2027, mientras que 34 millones fueron al AO28, el nuevo título que vence un año después, ya fuera del mandato de Javier Milei. Fue considerable el contraste con la licitación primaria del viernes, con ofertas que habían triplicado el cupo para la AO27 y superado el 51% para la AO28. Pero con las tasas ya definidas en 5,12% y 8,86% respectivamente, la
la demanda adicional se achicó en la segunda vuelta. En total, el Tesoro lleva captados 747 millones de dólares para la AO27 y 184 millones del AO28, con un tope de emisión de 2.000 millones de dólares para cada título en tramos de 250 millones de dólares por licitación. Eric Rittondale, economista jefe de Puente, puso el resultado en perspectiva. Dijo que el Tesoro logró en marzo un financiamiento total de 681 millones de dólares en el mercado doméstico en dólares, extendiendo los plazos de la curva soberana a 2028 y reforzando la estrategia de Caputo de financiarse sin depender de las condiciones del mercado internacional. La pregunta que queda en el aire es si la demanda se va a sostener en los próximos tramos, especialmente con el riesgo país arriba de los 600 puntos y el contexto global cada vez más complicado. Déjame saber qué pensás en la encuesta de hoy en Spotify o en los comentarios en YouTube. 3. La justicia laboral hizo un lugar a una medida cautelar de la CGT y suspendió ayer de manera provisoria 81 artículos de la reforma laboral que el gobierno había logrado aprobar en el Congreso el 27 de febrero. El juez Raúl Ojeda consideró que hay una verosimilitud del derecho calificada y un riesgo de perjuicio inminente para los trabajadores y ordenó la suspensión hasta que se dicte sentencia definitiva. La ley de modernización laboral es una de las piezas centrales de la agenda reformista de Milei en este 2026. Cambia el sistema de despidos, habilita los fondos de cese laboral como alternativa a la indemnización, flexibiliza la jornada con un sistema de banco de horas, limita el derecho de huelga en servicios esenciales y deroga la ley de teletrabajo, entre muchos otros puntos. La CGT había respondido a la misma con un paro general y ahora llevó el reclamo a la justicia argumentando la inconstitucionalidad de la normativa. Por el momento quedaron suspendidos algunos de los artículos más significativos de esta reforma. Por lo pronto, la creación de los fondos de asistencia laboral, la limitación del derecho a la huelga, la flexibilización de la tercerización y la posibilidad de fraccionar vacaciones. Pero es importante aclarar que esto no se trata de un fallo definitivo, sino una medida cautelar a la que igualmente el gobierno va a apelar. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval subió 2,6%, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 8,5% para Decoagro y caídas de hasta 2,5% para Corporación América Airports. Los bonos en dólares cerraron con caídas de hasta 0,8% y el riesgo país quedó en 637 puntos. El dólar blue cerró en 1.425, el MEP en 1.437 y el contado con liqui en 1.485. En cuanto al oficial, el mayorista quedó en 1.398 y el minorista en 1.420 pesos. En cuanto a las tasas, la LECAP abril quedó en 23% y la caución a un día cerró en 13,5%, pero ojo igual que tras el rollover del 138% el viernes, la licitación en pesos liquida hoy y se retirarán de la circulación 3 billones de pesos de liquidez. Atentos hoy entonces a cómo se mueven las tasas. El Banco Central en tanto compró 208 millones de dólares ayer y las reservas brutas cerraron en 43.381 millones de pesos. El dato económico. Y ahora Belén Escobar, contanos por favor qué dato nos traes este martes. Y esta semana nos toca hablar de los dólares que están debajo del colchón porque hay datos oficiales actualizados que dan cuenta que al menos hasta el último tramo de 2025 hubo un crecimiento en el stock de divisas fuera del sistema. No fueron a la producción, tampoco al circuito financiero, sino que fueron al atesoramiento informal, incluso en cifras que estuvieron por encima de lo estimado tiempo atrás por el equipo económico. Se trata de un problema estructural explicado en gran parte por malas experiencias del pasado, pero que no es deseable por el equipo económico que con distintas iniciativas intenta revertir esta tendencia. A través del dato económico de la semana, te cuento que el INDEC estimó que los argentinos tenían más de 254.000 millones de dólares fuera del sistema al cierre del cuarto trimestre de 2025, lo cual representó una suba interanual de 4,5%. Sobre esta situación, Rodrigo Álvarez, economista y socio de Between Inversiones, ve lo siguiente. Durante décadas la Argentina premió a quien ahorraba fuera del circuito formal, ya sea con cuentas en el exterior, en caja de seguridad o dólares en el colchón. Yo creo que ese escenario se está revirtiendo, en primer lugar porque el entorno macroeconómico se está normalizando, la Argentina empieza a tener una economía más normal, con tasas de interés reales positivas, con oportunidades de inversión en sectores muy concretos como es la energía, como es el real estate, como es el agro, la minería, y también por la posibilidad
que tienen hoy las familias a través de cuentas de inversión, de acceder a activos de todo el mundo y activos de la Argentina que son muy sólidos, como pueden ser obligaciones negociables de empresas, obviamente acciones y también bonos soberanos. Entonces yo creo que hay un escenario que es muy auspicioso para que los argentinos vuelquen parte de esos dólares que tienen fuera del circuito, que no devengan ningún rendimiento en un entorno donde el dólar pierde valor, para tratar de empezar a diversificar sus inversiones, para sacarle algún nivel de rentabilidad, siempre con un asesoramiento correcto. Pero creo que están dadas las condiciones para que se profundice la oferta de dólares y que los argentinos vuelquen esos dólares que tienen fuera del circuito a la economía formal. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el economista Ricardo Arriazu en una charla en Tucumán sobre el momento económico de la Argentina. Los planetas están alineados y a la Argentina le pueden sobrar dólares, pero es clave no cometer errores. Si no chocamos la calecita, el crecimiento puede ser muy fuerte. Arriazu estimó que el PBI podría crecer alrededor de 5% este año si se mantiene la confianza y se evita cometer errores de política económica. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.